Bienvenidos a este tutorial para la realización del arte finalizado en sus archivos entrega final. Lo primero entonces que hay que tener en cuenta es el tamaño del papel, el área de impresión y posterior a ello, dentro del área de impresión, hacer entonces esta pequeña barra de control, barras de registro, líneas de corte y la información de las tintas que va a tener este trabajo. Entonces, lo primero es crear el archivo nuevo o el archivo que ustedes ya han venido trabajando todo este tiempo. Supongamos, vamos a hacer el arte finalizado del afiche. Cabe resaltar que no solamente el tutorial sirve para el afiche, sino para los otros productos, ¿vale? Que requieren un arte finalizado y posterior de ese arte finalizado una impresión. Entonces ahí hay que escoger qué se necesita con arte finalizado y qué no necesita arte finalizado. Entonces aquí voy a hacerlo con el afiche. Aquí le voy a colocar el nombre de la empresa. Recuerden que entonces ahí sería el nombre del producto que ustedes están trabajando, de la marca que ya se trabajó hace unas semanas. Entonces voy a colocarle afiche Don Bosco. Voy a trabajar unidades de medida en centímetros. Aquí voy a trabajar un tabloide, entonces voy a trabajar con una anchura de 28 y una altura de 42. Voy a trabajar una mesa de trabajo, pues porque solamente es un diseño, pero recuerden que dependiendo del tipo de proyecto usted puede arte finalizar varias mesas de trabajo dependiendo del archivo, dependiendo pues de la viabilidad del proyecto que se tenga en ese momento. Le voy a dar entonces aquí modo de color CMYK porque lo voy a imprimir, resolución la más alta, 300 píxeles por pulgada, y el modo de previsualización le voy a dar sobre imprimir, o en este caso mi recomendación es siempre darle por defecto, ya que se va a entregar pues una copia y se va a entregar el PDF. Entonces yo le doy aquí crear, ahí tengo entonces mi tabloide. Hay que tener en cuenta otra precisión. Usted puede hacer el arte finalizado con un tabloide siempre y cuando en el centro de impresión tengan ese tamaño para imprimir. Pero dependiendo también del centro, muchas veces van a encontrar que no hay tabloide, sino que de pronto hay un extra tabloide. Entonces, en ese caso, la medida es distinta. Entonces, aquí, por ejemplo, en la anchura de un extra tabloide estamos hablando de 50 por unos 35 centímetros. Entonces, miren que es un poco más generoso. Voy a darle aquí reorganizar las mesas de trabajo para que puedan ver la diferencia entre el uno y el otro. Si en el caso del centro de copiado manejan extra tabloide, usted puede sacar dos afiches y arte finalizar completamente, o si en el centro no manejan extra tabloide, usted puede sacar dos copias del tabloide. El ejercicio aplica tanto para esto, para las etiquetas y para el empaque. Entonces aquí, teniendo ya esto en cuenta, el área de impresión, voy entonces a empezar a trabajar el área en la que voy a organizar el diseño. Entonces tengo 42 por 28, de hecho acá lo voy a agregar, 42 por 28, ponerlo un poquito más grande. Y de ahí a los cuatro lados voy a restarle 2 centímetros. ¿Por qué? Porque es uno a los cuatro lados. Entonces le resto uno aquí y otro acá. Entonces a la medida de 28 le estaría colocando 26, ¿vale? Y a la medida de 42 le estaría colocando 40. Entonces, esa sería el área de impresión. Recuerden que el área de impresión es previamente, usted ya consultó esas medidas con el centro. Entonces, yo me voy aquí a la herramienta de rectángulo y le voy a decir que me realice por favor un rectángulo de 26 por 40 y le doy OK. Ahí tengo entonces el rectángulo. Lo voy a colocar sobre uno rojo, un rectángulo rojo, para poder saber y no equivocarme en las medidas. Entonces lo selecciono, lo voy a alinear perfectamente a mi mesa de trabajo para que no tenga problemas con que esté centrado, y posterior a eso lo voy a bloquear. Entonces ahí ya tengo el área de impresión, tamaño del papel, área de impresión. Ahora, para yo organizar el diseño de mi afiche, supongamos yo tengo este afiche, lo voy a seleccionar mejor de este lado,
lo voy a seleccionar, aquí es el diseño de ustedes, entonces yo lo voy a colocar aquí, tengo mi afiche, yo lo tengo según lo que hemos trabajado, yo lo tengo a ras de mi mesa de trabajo, tal cual como se indicó en la lista de chequeo, miren, yo lo tengo así, pero entonces yo ya voy a pasar a escalarlo de acuerdo al 40 por 26, ¿cierto? Entonces agrupo todo el diseño de mi afiche, control G, y lo voy a escalar a ese 42-28, perdón, a ese 40 por 26 que ya hemos conversado de dónde viene. Entonces ahí está. Después de que yo ya lo organicé, entonces me están diciendo que debo de colocar una barra de control, unas barras de registro, unas barras de corte, unas líneas de corte y una información. Entonces a ese diseño hay que restarle otro poquito más para que pueda estar dentro del área de impresión y no se moche a la hora de imprimir. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que sacar una nueva medida, entonces vamos a volver a restar. ¿Cuánto vamos a volver a restar? Otros 2 centímetros de estas dos medidas, otros 2 centímetros para que me quede de a 1 centímetro a los 4 lados. Entonces procedo. A este 40 lo voy a restar 38 y al 26 le voy a restar otros 2, entonces me va a quedar de 24. Entonces yo teniendo eso en cuenta, voy primero que todo a crear, si quieren pueden crear otro marco, no hay ningún problema, pueden crear otro marco de este. Entonces sería 24 por 38, ahí está. Le voy a quitar el relleno y a este lo puedo colocar verde y posterior a ello voy entonces a alinearlo también al centro-centro para yo saber que aquí yo ya voy a empezar a realizar mi arte finalizado. Entonces este por cuestiones obviamente de orden lo voy a bloquear también y mi afiche lo voy a escalar ya de acuerdo a este marco verde que tengo acá. Es importante que tengan en cuenta que yo aquí lo estoy escalando por fines, obviamente, de la rapidez del tutorial, pero como ustedes ya saben, no se puede escalar porque las tipografías se estiran, quedan muy feas y pues ahí lo que tocaría sería organizar bien, mirar qué espacios hay, pulirlo muy bien para que no quede estirado, sino que quede perfectamente acomodado. ¿Listo? Entonces ya teniendo eso claro, vamos entonces a proceder a colocar la barra de color, esa barra de color que ustedes vieron aquí, miren esta, vamos entonces a proceder. ¿Qué pasa con esta pequeña línea barra de color o barra de control? Esto tiene los valores de CMYK, el cian, el magenta, el amarillo y el negro que es black. Cada uno de estos pequeños cuadritos, si usted lo mira acá, tiene un tamaño de 5 por 5 milímetros, que en centímetros es 0,5. Entonces, esto es lo que se debe de hacer. ¿Cómo lo hago? Simplemente, como ya ustedes lo saben, empiezo con cuadritos. Entonces, aquí él me pide cómo lo quiero. Entonces, 0,5 por 0,5. Ahí está, ¿vale? Es importante también tener en cuenta el orden de los cuadritos, ya que este es el orden de las torres de tintas que se manejan en la impresora de offset. Cada torre tiene una tinta, que ustedes muy bien las vieron, entonces tiene una tinta, pero esas tintas van en orden. Primero se tira el azul, después se tira el magenta, después se tira el amarillo y por último el negro. Entonces ese es el orden en el que está esta barra de control para que lo tengan en cuenta de que no es cualquier orden, sino el orden de acuerdo a cómo se deben de tirar las tintas para que esa impresión a full color o la llamada policromía quede perfecta. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo debo de hacer esos pequeños cuadritos y de dónde voy a sacar yo esos colores de la paleta de muestras. Si usted se viene por acá, le voy a quitar aquí el borde para que quede solo relleno. Si usted se viene para acá y coloca el cursorcito, ve inmediatamente con el cursorcito que este es el denominado cian. Miren ahí como sale en la nubecita, entonces le doy clic. Después duplico
Shift Alt para que quede sobre el mismo nivel y entonces aquí posteriormente ya venimos con el magenta. ¿De dónde sale el magenta? Es este de acá, miren la nubecita que dice magenta. Una vez yo ya lo coloreo, Alt de nuevo con Shift y este sería el amarillo, que es este de acá, el yellow. Miren que dice amarillo CMYK. ¿Listo? Y vuelvo otra vez y procedo con Alt y Shift y me voy entonces para el negro, que es este, que es el llamado black. Ahí está perfecto. Para efectos entonces de duplicado, trabajo el comando control D. Entonces primero agrupo, ahí está perfecto. Me vengo entonces aquí muy bien, listo. Lo voy a pasar a este nivel, miren, y Alt y Shift posteriormente para que quede súper bien sobre ese borde. Miren, lo ideal es que no quede ninguna línea blanca entre los elementos, sino que se vea toda continua, muy bien hecha. Y procedo entonces a duplicarlo perfectamente. Entonces voy a volver a hacer la acción. Ahí ya grabó. Control D, Control D, Control D hasta el otro extremo de mi diseño. Control D, Control D. Perfecto. Ahí lo tengo. No debe de quedar ni muy partido, ¿sí? Es decir, ay, me llegó aquí hasta el magenta y lo voy a partir. No, debe de quedar hasta la finalización en negro. ¿Listo? Agrupo perfectamente y esta barra que ustedes acabaron de hacer les va a servir para que la puedan duplicar en los otros archivos que van a arte finalizar. Recuerden que el arte finalizado solamente aplica para los productos que se van a imprimir, es decir, que requieren una impresión, en este caso digital, o si vamos a ir a un proceso profesional de una impresión en offset, pues entonces con mayor razón habría que hacer arte finalizado. Entonces ahí ya tenemos nuestra barra de control perfectamente bien hecha. Lo que hace esta barra de control es que cada vez que yo voy tirando una plancha, porque esto tiene 4 planchas, recuerden muy bien el tema de la separación de color, entonces primero se tira toda la azul y aquí el prensista se encarga de revisar de que el azul esté perfecto. Entonces sale el primer cuadrito, todo lo que venga en azul. Después pasa a la torre del magenta, sus en fracciones de segundo, pasa a la torre de magenta, entonces se pinta el cuadrito de magenta, después se pinta el cuadrito de amarillo y después se pinta el cuadrito de negro. Entonces para que él vaya mirando que sí se estén cumpliendo con los 4 colores perfectamente. Para eso sirve esta barra de control. Después entonces vamos a pasar a hacer estas líneas de registro y las de corte. ¿Cómo se hacen las líneas de registro? La línea de registro es una circunferencia o como la llama el software es una elipse. Esa elipse entonces la vamos a hacer de 1.5 centímetros. Entonces 1.5 por 1.5, ahí tenemos una elipse. Y esta elipse la vamos a empezar a cortar para que nos quede perfectamente bien dividida. ¿Cómo la vamos a empezar a cortar? Pues lo primero es, me voy a la herramienta de A, vengo aquí al primer nodo, supongamos este derecho, le doy tecla borrar, después clic al segundo nodo, en este caso estoy escogiendo el inferior, tecla borrar, perdón, aquí sería entonces corte en busca trazos, herramienta busca trazos. ¿Cómo vamos a hacer el corte? Muy sencillo. Me vengo aquí a la herramienta de rectángulo, voy a trazar una línea aquí en la mitad, miren, aquí en la mitad, me voy para la herramienta de cuadro y aquí posteriormente hago esa línea que yo quiero que me corte, la voy a poner de cualquier X color, no importa, y aquí entonces procedo a cortar este con este. Voy herramienta busca trazos o ventana busca trazos y le doy aquí la opción de cortar. Como yo ya la corté, recuerden que ella automáticamente queda agrupada, desagrupo y con este cuarto de círculo voy a duplicarlo 3 veces para que me dé la circunferencia que vieron anteriormente. Entonces yo vengo aquí, duplico, clic derecho, transformar, reflejo vertical, le doy OK. Puedo cambiar incluso esto de cualquier color para yo poder ver
que se una bien un borde con el otro. Ahí está perfecto. Selecciono los dos, duplico nuevamente hacia abajo, clic derecho, transformar reflejo y aquí le voy a dar horizontal. Entonces lo voy a correr aquí con Shift y me secciono de que quede todo bien unido para que no haya ninguna línea blanca. Ahí está. Después entonces reviso los colores. Reviso entonces muy bien el tema de los colores. Aquí viene el amarillo primero, después viene ese cian, después viene el magenta y después viene el negro. Esto lo que nos sirve es para evitar que cuando una impresión pase por una tinta, esto nos sirve para ver si hay un límite de que se pueda correr. Entonces, cuando la impresión, supongamos, yo tengo aquí esta línea de registro y yo voy en el tiraje, es un tiraje de 2000 copias y yo voy en el tiraje 200, pues pongamos que ya voy por la copia número 200 y si esta de acá, la voy a seleccionar, control C, control F, la voy a duplicar por fines del ejercicio, si esta de acá ya empieza a verse aquí, ya empieza a generarse esto, o esta de pronto de acá empieza a verse así, ya empieza como a verse ese movimiento fuera de la circunferencia, entonces quiere decir que o el papel está mal cortado después de ese tiraje, o hay un problema con la pinza de la impresora, o hay otro problema con la máquina porque no está registrando bien. Lo ideal es que si yo tengo un tiraje de 2000 copias, todas las 2000 copias, cuando yo revise esta línea de registro, esta pequeña circunferencia, siempre quede así, nunca queden tintas así corridas, porque entonces lo que va a pasar es que si queda así es porque la impresión se movió demasiado y cuando voy a cortar, que es lo final, porque lo final es la guillotina, va a quedar mal cortada. Entonces, ¿cómo así que va a quedar mal cortada? Sí, puede que en algún momento la copia, cuando yo la vaya a cortar, esta margen ya me corte acá. O puede que yo haya colocado esta manito y que este pequeño personaje que usted está viendo aquí, como aquí hay un corte para este ejemplo, puede que ya el corte le llegue a la mano. O puede que de pronto en este lado, miren donde está el borde de los logos, puede que ya el corte quede incluso más arriba dañando la información. Entonces hay que tener muy en cuenta que estas líneas nos ayudan a que la impresión siempre quede bien. Entonces, ¿qué pasa cuando en este caso la impresión va a fallar? Lo que se hace es que se revisa muy bien qué pasa con la máquina. Entonces se para la producción para empezar ya ese operario a revisar qué es lo que está sucediendo porque sacaron 200 copas muy buenas, pero me está faltando el resto para llegar al tiraje de 2000 que está fallando. Entonces eso lo que nos sirve es para no sacar todo ese trabajo y que se vaya a dañar, sino poderlo parar con tiempo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos entonces a empezar a colorear de acuerdo al orden del registro. Entonces, la primera tenemos de nuevo el amarillo, tenemos posterior a esta el negro, ¿vale? Tenemos entonces la magenta y tenemos entonces la cian. Aquí me había equivocado, cian, vamos a colocar aquí negro y aquí vamos a colocar magenta. Ahí están perfectas. Después entonces de ello vamos a proceder a colocarles ese borde negro para que quede lo más perfecto posible. Entonces aquí tengo borde negro uniforme de un punto. Voy a agrupar ese borde negro y posterior a eso la voy a poner un poco más pequeña. Porque lo ideal es que pues que la tengan de 1.5 para que la puedan ver bien, sobre todo porque es un círculo que está partido en 4, pero entonces ya en este caso, como yo ya la hice perfecta, ya procedo entonces a ponerla un poquito más pequeña. Entonces aquí está de 1,5, entonces ya la vamos a poner de 1 por 1. Ahí está, de 1 por 1 centímetro. Listo. Esta barra, esta línea, este registro que tenemos acá, si ustedes lo detallan muy bien, va sobre la punta de mi diseño. Ni lo toca, pero tampoco muy alejado. Entonces lo mismo vamos a replicar aquí. ¿Listo? Ahí está perfecto. Bien. Después entonces de ello vamos entonces a proceder a hacer el sangrado, que necesitamos hacer un sangrado para cortar. Entonces el sangrado nos indica que debe de ser
a 5 milímetros o como lo hemos visto en clase, a veces a 1 centímetro, dependiendo pues del tipo de proyecto, pero pues no se exceden sangrados tan grandes, sangrados de 2 centímetros, de 3, ya eso pues digamos que en el mundo estamos y que puede que suceda, pero en términos generales y en la gran mayoría de los trabajos, los sangrados siempre son 1 centímetro o 5 milímetros, ¿sí? Dependiendo también mucho de la máquina. Hay máquinas muy buenas, muy nuevas, donde el sangrado de 5 milímetros apenas es perfecto. Entonces, después de eso, duplico. Miren que no es volver a hacer, es simplemente duplicar. Ahí tengo borde, borde. Y voy de nuevo, selecciono, Shift selecciono, aquí voy y voy entonces a arrastrar a la parte inferior, ahí estoy. En este caso, entonces tengo que estar muy pendiente que cuando yo vaya a duplicar estas dos en la parte inferior, debo de estar muy juicioso, muy atenta, negro, magenta, magenta, negro, y aquí lo mismo, magenta, negro, negro, magenta. Entonces utilizar mucho la herramienta de transformar y de reflejo para que me quede así, tal cual, en este mismo orden, tanto arriba como abajo. Después de que yo ya hice entonces estas guiitas, voy a empezar a hacer las líneas que van a cortar mi diseño. Entonces entramos nuevamente al tema de las márgenes. Como esto es una impresión digital, ojo, es una impresión digital, pues claro que hay que restarle muchísimo más a esta parte de aquí, pues porque tengo una labor diferente. Si fuera una offset, esta no sería la opción, sino que sería un tamaño muchísimo más grande, una de 50 por 35 o incluso de 50 por 40, que sería esta de acá, porque pues claro, el tamaño, el nivel de la plancha metálica que hay que sacar, y ya siendo pues que es una impresión en offset, entonces claro, los tamaños son un poquito más grandes. Para fines entonces académicos vamos entonces a proceder a restar, pero entonces ya no vamos a restar lo que es el diseño entero, sino simplemente dejar el fondo como está y el diseño es el que va a organizarse un poco más pequeño. Entonces aquí ya vamos a pasar a una nueva medida. Entonces, si en este caso era de 38, aquí vamos a restar 1 centímetro a los 4 lados. Entonces en este caso sería 37 por 23, pero este sería solamente para el diseño. De hecho se lo voy a poner aquí abajo, el diseño, ¿vale? Esta medida es para el diseño. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a hacer de nuevo otro marquito, le voy a quitar el relleno, le voy a dejar el borde y voy entonces a colocar esa medida que teníamos acá, 37 por 23. Entonces vengo una anchura de 23 por una altura de 37 y le doy OK. Ahí está. Puedo colocarlo de otro color para que sepamos como la diferencia. En este caso a traer un morado, pues porque miren que aquí no hay morado, entonces como para hacer el tema del contraste, que me parece que también es muy importante, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el diseño, como esta va a ser el corte, la línea de corte, entonces el diseño lo voy a colocar un poco más pequeño, ¿vale? Entonces ahí está la línea de corte, voy a desagrupar mi diseño, ahí está desagrupado, el fondo lo voy a bloquear, le voy a colocar control 2 para que no se me vaya a mover, este es el corte y entonces el diseño lo voy a colocar un poco más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? Mi recomendación es que pueda restarle otro centímetro. Supongamos, yo voy aquí a agrupar, no se me había bloqueado este marco, control 2, ya, ahí quedó perfecto. Entonces ahí mi recomendación sería restarlo un poquito más para que usted se vaya a la fija medida por medida y más fácil lo haga así, como muy matemático, que no lo haga de pronto a ojo mientras está aprendiendo. Entonces aquí en este caso para el fondo, perdón, para los elementos habría que entonces trabajarlo de 36
por 22. Entonces aquí hablamos de los elementos de su diseño. Entonces si el fondo es fondo entero, tiene una textura, X cosa que tenga, el fondo ya no se toca, sino solamente lo de adentro de esa composición. Entonces vuelvo y selecciono, ahí está, agrupo para que por favor no se mueva ningún elemento, procedo a hacer ese marco de acuerdo a esta medida, entonces le voy a dar 22 por 36, le voy a dar OK. Pueden colocarla de otro color, yo lo voy a poner de este azul muy oscuro, que sea como el borde, ahí está, ¿listo? Y este lo voy a proceder a colocar aquí, entonces lo voy a alinear centro, centro. Entonces esta procedo a bloquearla para que no se me vaya a interferir con lo anterior y ya entro a organizar, escalar perfectamente a este marco azul. Entonces miren que en este caso, miren que estoy corriendo todo mi diseño al borde del marco azul que hice, al borde. No es necesario hacerle más marcos, no. Solamente con este último que hicimos vamos a ser muy rigurosos, siempre trabajando a los bordes, bordes, bordes. Entonces yo vengo aquí, ahí está mi borde. Incluso, miren que aquí la manito va al borde, yo puedo tirar este texto aquí al borde, miren, ahí está al borde. Aquí yo puedo reorganizar, supongamos que este título, este texto, lo quiero correr, entonces voy a correrlo un poco al borde azul. Eso ustedes lo pueden hacer tranquilamente con sus diseños, reorganizar ciertas cositas que de pronto ahí no les ajusten muy bien. Es bueno reorganizar, entonces voy a correr acá la manito, voy a subirla un poco para que me quede ese copy perfecto. Cojo de nuevo la mano, arrastro, ¿vale? Y voy entonces organizando muy bien. Aquí quedó el dedito, aquí quedan los bordes. Entonces puedo decir, listo, esto también lo voy a organizar a los bordes. Ya ustedes se encargan de hacer toda esa diagramación de esos temas que hemos visto en clase para que todo quede perfecto. Miren, aquí está la chica, ¿vale? La chica también está borde a borde. Si usted la quiere tirar mucho más al borde, no hay ningún problema, ahí está. ¿Sí? Ya tú estás seguro, segura de que este no es el borde de corte, sino este que es el moradito. ¿Listo? Entonces, una vez yo ya tengo todo listo, ya lo organicé, ya todo quedó perfecto, voy entonces a proceder a colocar las lineecitas. Esas lineecitas que van a cortar son líneas normales, es una línea toda completa, no es línea puntada, porque ustedes ya saben que las líneas puntadas son líneas de corte. Entonces vengo aquí a mi segmento de línea y le digo que quiero una línea de 1 centímetro en un ángulo de 90. Ahí está la linecita, mírenla acá. Voy a ponerla entonces en negro y aquí procedo a colocarla sobre el morado, porque ese es el corte. Entonces yo vengo acá, me secciono que ese final termine muy bien sobre la vértice de la morada, ahí está, y voy entonces a duplicarla, o si quieren hacer otro segmento, control C, control F, ahí está, la voy a girar con Shift para que me quede en un ángulo perfecto, y esta entonces la voy a arrastrar aquí, miren. Me voy a acercar lo más posible para evitar esta escala que estamos viendo acá. Entonces me voy a acercar para ir puliendo lo más posible de acuerdo a esa tolerancia que tiene ese software. Miren, así debe quedar. Posterior entonces a eso, selecciono las dos con Shift, Control G, para que me quede entonces ese pequeño ángulo de 90 perfectamente. Vengo entonces acá y voy a proceder a duplicar a este otro lado. Yo duplico con Shift, listo, Alt, y en medio de mi recorrido presiono Shift para que me quede línea a línea, todo súper bien organizado. Voy a darle aquí transformar reflejo vertical porque quiero que mire hacia el otro lado y utilizar la herramienta de zoom que, como ustedes saben, es fundamental para el tema del arte finalizado. O sea, la herramienta de zoom es un descanso para la vista.
Teniendo entonces esto listo, selecciono uno, selecciono el otro, duplico, ahí está, y posteriormente a eso voy entonces a reflejar para que queden mirando hacia la parte de abajo. Es clic derecho, transformar, reflejo, horizontal, ok, ahí ya están mirando en el otro lado y procedo entonces y arrastro para que me quede punta a punta de acuerdo a este moradito que es la línea que ya demarqué que va a ser la de corte. Ahí está, perfecto. Ahora vamos entonces a colocar esa información adicional que es como marcar el archivo, denominar muy bien los archivos. Los archivos siempre se tienen que marcar si yo estoy trabajando en una empresa. Digamos que por fines académicos no, ¿cierto? Porque usted tiene todo guardado en carpetas, marca el archivo, pero para fines laborales sí hay que marcar los archivos porque cada día hay producciones diferentes, productos diferentes, empresas diferentes, entonces se tiene que tener un control por días de órdenes de producción. Entonces, esto también es lo que nosotros vamos a trabajar. Primero que todo, hay empresas que tienen números. Entonces, en esta, por decir, estamos en la orden de producción 2757, se pone el nombre de la empresa o las siglas de la empresa, el nombre del archivo, o sea, qué producto va a salir, si es una caja, si es una etiqueta, si es un afiche, si son unas postales, unos separadores de libro. En este caso se le pone el nombre al trabajo y se coloca la policromía para que esa persona, ese prensista, pueda entender que se va a tirar sobre 4 tintas. Entonces, en este caso vamos a trabajar así tal cual, vamos a trabajar un Arial, puede ser un Arial o una Myriad, y cómo lo vamos a marcar. Sencillo, no le vamos a colocar número, sino que simplemente vamos a colocarle primero la materia, entonces mayúscula sostenida, producción y materiales, ahí está, slash, en este caso sería afiche porque pues, estamos trabajando uno, ¿vale? Y aquí entonces ya procedemos a colocar los nombres de las tintas. Entonces magenta, ahí está, magenta, slash, aquí tenemos la abreviatura de amarillo, entonces ahí está. Digamos que eso ya lo adoptó mucho el medio, y negro. Y ya, una vez tenemos entonces esto listo, entonces de nuevo selecciono, que estoy en herramienta de texto, y voy a pasarlo a los colores de las muestras. Entonces voy a pasarlo para que se me active la paletica, ahí está. Esta la vamos a colocar al lateral izquierdo. No es obligación al lateral izquierdo, hay empresas que lo trabajan inferiores, hay otras que las trabajan laterales derechos. Eso ya depende mucho de la autonomía de la empresa, de su forma de trabajar. Ya digamos que en esos términos pues ya es muy personal. Hay otros que de pronto manejan más información, ponen la cantidad, es decir, el tiraje, ponen el papel y el gramaje, ponen también los acabados. En este caso para el afiche no tiene acabados, pero si yo por ejemplo voy a trabajar una etiqueta con un acabado brillante, le voy a colocar un mate, o en el caso por ejemplo del empaque, que le voy a trabajar un laminado brillante o mate, eso se debe de colocar acá. Claro que sí, se debe de colocar entonces afiche, producción y materiales, entonces aquí sería, supongamos, caja, y aquí entonces se coloca acabado, entonces se pone un slash, se coloca mate, si ese fuera pues como el caso, mate, ahí está. O si fuera, por ejemplo, un brillante, entonces ahí se pone brillante, ¿vale? O si fuera de pronto un V, bueno, X acabado, entonces vendría después del nombre del trabajo, ¿listo? Entonces aquí voy a colocar simplemente afiche y voy entonces a seleccionar cian, coloco el azul, ¿vale? Magenta, me voy para el fucsia, amarillo, me voy para el amarillo, y este negrito ya lo dejo así tal cual. Ahí. ¿De cuántos puntos debe de ser la letra? ¿Cuántos puntos aproximadamente?
Esto relativamente es muy pequeño, de hecho 12 puntos es muy grande, vamos a trabajar entre 10 o también se puede trabajar 8 puntos. En realidad es algo muy pequeño, ¿por qué? Porque esto se va, esto no queda, esto queda hasta aquí, pero después de que pasa la cuchilla, que es aquí sobre esta línea moradita, después de que pasa la cuchilla, pues esto es lo que se bota. Esto simplemente es un control que se hace internamente en la empresa para que ese prensista sepa qué trabajo hacer, sepa cómo lo va a hacer, sepa todo a través de esa información y también acompañado de esa orden de producción. Entonces, una vez yo ya tengo aquí mi trabajo perfectamente arte finalizado, ya comienzo entonces a borrar. Claro que sí, tengo que borrar todos esos marcos para que me quede limpio. Entonces procedo, borro esta guía, me voy a objeto, desbloquear todo. Aquí borro también el azul, borro el del corte y borro el del borde. Y aquí yo tengo entonces mi archivo perfectamente arte finalizado. Les recuerdo, ustedes pueden reciclar. Si usted ya hizo aquí su barra de control, agrupe y la utiliza en el otro trabajo, en el decir, por ejemplo, de la caja y la etiqueta. Si usted ya tiene aquí sus líneas de corte, usted simplemente organiza dentro de su etiqueta. Si es lineal, recuerde que si es lineal debe hacer barra, debe hacer líneas de corte como está acá. Pero si su etiqueta es ovalada o tiene una forma irregular, inmediatamente entonces eso se convierte en un troquel, que como ustedes ya vieron en clase saben cómo deben de hacer el troquel. Y aquí lo mismo con estos registros, con los registros, porque pues ya usted hizo uno, ya usted simplemente duplica y monta esos registros en los otros archivos que requiere. Y en este caso, para esta pequeña información es simplemente cambiar el nombre por decir etiqueta o por decir caja, y si esos productos, la caja y la etiqueta, van a tener un acabado adicional, entonces se pone ese tipo de acabado, entonces se pone o brillante o mate. No es necesario colocar mucha más explicación, pues porque como ustedes han visto, la impresión digital tiene muchas limitantes a la hora de trabajar, que pues esa es la diferencia con la offset. ¿Listo? Bueno, espero que esto entonces haya quedado supremamente claro para que podamos entonces organizar muy bien esos trabajos en nuestra entrega. Gracias.